Bienvenidos a Conversaciones de Fe. Soy Yves Malcott y estoy con mi esposa Yolanda para esta serie de programas donde estamos hablando de la mentalidad de un ganador. Y es algo importante prepararnos realmente para siempre ganar y no pensar que las cosas son difíciles o pueden ser a veces difíciles, pero que no tenemos el recurso para vencer. Y es lo que tenemos que ver a la luz de la palabra de Dios, porque muchas veces podemos decir, estoy empezando algo nuevo y se me parece que va a ser difícil, ¿no? Dios te va a hablar si estás conectado con Él y te va a decir, solo quiero que sepas que me ocuparé personalmente de que este proyecto en el que estás trabajando en este momento tenga éxito, ¿no? Si escucharías esto, ¿no te daría mucha confianza? No, bueno. Por supuesto que sí, ¿verdad? Entonces, ¿será posible que Dios nos diga esto? Porque si te lo dice, ¿cómo te facilita la mentalidad ganadora? Claro. Pues, mira, hay una promesa de Dios que dice que tendrás éxito, donde Él dice que eres vencedor y que puedes superar cualquier problema que el mundo te presente. ¿Y dónde está esto? En 1 de Juan 5, del 1 al 5. Mira lo que dice. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo, y ahí viene lo bueno, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. No hay algo más claro que esto. Es la fe la que mueve montañas. Exacto. ¿Y cuántos ejemplos hay en la Biblia acerca del éxito de una persona por fe? Por fe, por fe. No por tus fuerzas, no porque le echaste ganas, no porque tienes relaciones con altos mandos, no, tu fe. Y la fe implica creerle tanto a Dios que me olvido de mis buenas ideas. Sí, claro. Por supuesto. Es dejar de buscar las respuestas en nuestra mente finita y entregarnos al 100%. Dios, este proyecto es tuyo. Yo soy tu siervo, yo soy un instrumento, yo soy una vasija, pero tú eres el que lo vas a hacer que se logre. Sí, claro. Porque yo me rindo a ti. Entonces, ¿cómo nos rendimos en fe? Pues creyéndole a Dios que todo lo que necesitamos ya lo tenemos, como hablamos en los programas anteriores. Sí. Creyéndole a Dios que es su voluntad, creyéndole a Dios que tenemos al Espíritu Santo para que nos dé las mejores ideas posibles que puedan existir, vaya. Así es. ¿No? Que ni siquiera tenemos que pensar, tenemos que rendirnos y ser obedientes. Así es. Porque tener fe es creerle a Dios. Sí. Es obediencia, es obedecer al 100% porque le creemos a Dios. Así es. Y bueno, sabemos que eso implica muchísimas cosas, porque yo tengo que ser coherente con lo que creo. Yo no puedo decir, yo creo en mi sanidad, claro, pero estoy hablando todo el día que estoy enfermo. Sí. Pues de ahí ya mi fe como que ya no. Ya no, checa. Como que ya no es tanta fe. No. Ahí ya hay una duda. Así Entonces, es. ¿qué es? Por eso me encanta el versículo que dice, por sus frutos los vas a conocer. Sí. Porque el fruto de lo que estamos hablando, el fruto de lo que estamos haciendo, es lo que muestra, es la evidencia
de la fe que tenemos en nosotros mismos para con Dios. Así es. Así es. Y la verdad, a mí me gustaría decir, ay, es muy fácil, con que tú creas ya. No, va más allá. Es cuando entregas tu vida y la pones en manos de Dios. Exacto. Y eso no se enseña. Entonces la gente no está teniendo victoria porque cree que es fácil. Tienes una lucha interior fuerte. Tremenda. Sí, porque como la fe viene por el oír, pasamos mucho tiempo escuchando cosas contrarias a la voluntad de Dios. Exacto. Entonces, obviamente, no estamos ahí con una fe fuerte. Y tenemos que contrarrestar esto, ¿no? Y dejar de buscar en nuestras fuerzas ayuda para lo que tenemos que resolver y tratar de vivir más por fe. Por eso estabas mencionando, mucha gente pues confía en sus relaciones, en todo lo que ha recibido, le han dicho. Pero finalmente esto me hacía pensar en alguien que llegó a un campo de batalla con una mentalidad ganadora y era un nadie, era David. David venía para entregar tortas a los hermanos, no tenía conocimiento de nadie, no tenía relación con los generales del ejército, menos con el rey, pero él llegó con una mentalidad ganadora, diciendo, este filisteo, este incircunciso, que eso es la palabra clave que le da a David esta mentalidad de ganador, porque dice, este no tiene pacto con Dios, yo sí. Exacto. Entonces, ¿qué me importa? Yo lo voy a vencer. Conocía su identidad. Sí, no necesitaba otra cosa. Quiere decir, si Dios está acá conmigo en esto, eso quiere decir que todos los demás no estaban con Dios. Y era el pueblo de Dios. Wow. Pero nadie tenía la mentalidad de ganador. Goliat vino ahí de parte del diablo a retar. Y a intimidar a todo el ejército del rey. Imagínate, todo un ejército de gente que normalmente su trabajo es pelear. Preparados para pelear. Exacto. No lo hicieron. Pero alguien con una mentalidad fresca, ganadora, que no se rindía tampoco si venía un oso o un león. Dijo, pues ¿quién es? No tiene el pacto que yo tengo. Wow. Y tú y yo hoy en día, nuestro pacto es superior al pacto que tenía David. Sí. Entonces tenemos todavía más posibilidades de vencer que él. Entonces la pregunta es decir, bueno, ¿cuáles son tus Goliaths? Claro. ¿Y cómo vas me encanta lo que dice Mark Hankins, ¿no? Nunca corres hacia tu enemigo con la boca cerrada. ¿Qué vas a declarar cuando te enfrentas a tu enemigo? La palabra de Dios. Vas a usar la espada. Claro. Vas a usar el poder que hay en cada palabra de Dios para mantenerte en victoria. Finalmente, David venció a Goliat desde lejos. No hubo un enfrentamiento. Cuando sacó la espada, Goliat ya estaba tirado en el piso y bien dañado. Y nada más remató David con la espada de Goliat. Porque ni el arma de tu enemigo le sirve. Te sirve a ti para vencer al enemigo. Eso es interesante, ¿verdad? Porque David tenía piedritas. Pero cuando están ahí dirigidas por Dios, logras el objetivo. Entonces tenemos que prepararnos, llenar nuestra mente de la palabra de Dios. No es una preparación mental, es transformarnos por medio de la palabra de Dios, que es espiritual, que es sobrenatural, para activar poderes sobrenaturales
para lo que necesitamos vencer. El cambio de mentalidad es decidir, voy a usar poderes sobrenaturales en lugar de mis propias fuerzas. Esa es la mentalidad de un ganador. Rebasar lo que somos en lo natural. Dios no te quiere ver usar tus recursos naturales porque tu enemigo es espiritual. Claro. Es un ángel. Y los ángeles tienen ciertos poderes. Y no puedes pelear en lo espiritual con lo natural. Sería como querer ir a la guerra actual, ¿no? Ahí con armas nucleares y sacar tu espadita. Pues no, a la primera bala que van a disparar se te acabó tu guerra, ¿no? Y es ahí donde mucha gente no evalúa el arsenal que tiene que usar. Muchas veces estamos usando un arsenal equivocado, que no sirve para lo que tienes que pelear. Bueno, si nos vamos a Efesios 6, sí, tenemos ahí. Y vamos a lo que dice la palabra acerca de nuestra armadura, de todas las piezas de la armadura, la única que es ofensiva es la espada. Sí. Y la espada es la palabra de Dios. Exacto. Entonces, el arma más poderosa que podemos tener es la palabra de Dios. Es esa palabra que dice, la Biblia es espada de doble filo. Doble filo. Sí. Dice que es más cortante que estas. Más cortante que una espada de doble filo. Sí. Y era cuando el soldado romano metía la espada y jalaba hacia un lado con un filo y jalaba hacia el otro lado con el otro filo para desgarrar. Sí. No, y además esta espada, porque no se menciona mucho, pero al final tenía como un pequeño gancho y podía sacar también todas las tripas de allí. No, acababa con el enemigo. O sea, no vas a matar, no sí. vas... Y vemos a lo largo del Antiguo Testamento la instrucción de Dios. Y a veces a mucha gente, y yo recuerdo al inicio del estudio bíblico, ¿verdad? Que yo me acuerdo de decir, pero ¿por qué Dios permitía tantas matanzas? Y me costó trabajo llegar a entender por qué Dios permitía eso. Cuando Dios ve un enemigo, no le puede dar la concesión de no matarlo, cortarle la cabeza completamente, porque el enemigo se va a volver a levantar. Exacto. Entonces no podemos dar concesiones con un enemigo. No, nunca. Vamos a decir que estamos en una guerra, digamos, de forma en la tierra, en una selva, ¿no? Los soldados que están ahí peleando, ¿no? Y de repente está un soldado de una nación y tiene al enemigo enfrente. Y le perdona la vida. No, pues, el otro no. En el momento que se da la vuelta, el otro lo mata. Sí, claro. O sea, en una guerra el enemigo tiene que morir, tiene que desaparecer. Sí. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer cuando estamos en una guerra espiritual. A veces pareciera que jugamos un poquito a darle una pisada al diablo, pero no le cortamos la cabeza. Exacto. Esa es la actitud de David. Lo tengo ya tirado en el piso, pero me aseguro de mi victoria. Le corto la cabeza y no es solo esto. David le cortó la cabeza y se la llevó. Diciendo, nadie va a llevar este trofeo, no van a hacer de este un mártir o un ejemplo. No, yo me llevo la cabeza. Se la llevó hasta su casa. ¿Por qué? Pues porque tenemos que exterminar el enemigo. Exterminar es la palabra correcta. Y cada vez que alguien perdona la vida a su enemigo, es alguien que no tiene una mentalidad de ganador. Porque un ganador gana al 100. Y es ahí donde a veces pensamos, bueno, ya, eliminé. No, sigue ahí.
No eres un ganador. El ganador es cuando ya corta la cabeza y se la lleva a su casa. Ahí sí. Cuando ya no tiene vida. Exacto. Y vivimos en una época donde la vida se está complicando, el caos está aumentando, estamos en los últimos tiempos, muchas cosas se están preparando y nosotros debemos de estar preparados con una nueva mentalidad. Una mentalidad del fin de los tiempos, una mentalidad donde vamos a saber que el enemigo se va a levantar, pero no va a poder ganarnos ninguna de las batallas. Porque aparte, vamos a esa batalla sabiendo que ya fue ganada. Sí, sí. Lo único que tenemos que hacer es declararla y establecer la victoria. Hacer valer. Poner nuestra banderita que dice territorio de Dios. Ya, exacto. Ya, no tengo ni que pelear. No. Es confirmar la victoria de Jesús en nuestra vida. Por eso, si somos gente de fe, la palabra que leímos en Primera de Juan, somos nosotros los que vencemos. Si tú eres una persona de fe, eres un vencedor. ¿Y por qué el que no tiene fe es derrotado? Porque es alguien que vive en la fe corrompida, que es el temor. El temor provoca derrota. La fe en Dios provoca victoria, porque la persona de fe no se rinde. La persona de fe sigue peleando hasta que la victoria se establezca. Y así como un perro puede oler el miedo en una persona, sí. Los diablos pueden oler, por decirlo así, claro. La duda en una persona. Exactamente, ¿no? Entonces, el temor te pone en una posición donde la derrota es tu opción. Ya está considerando. Sí. El hombre de fe no considera la derrota, se basa, se apoya en lo que dice la palabra de Dios acerca de cómo va a terminar esto. Y la palabra de Dios siempre nos habla de que hay victoria. Bueno, no hay nada más claro que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, y podemos agregar, y quien nos entregó también la victoria. Él nos hizo más que vencedor. Quiere decir que no tuvimos que pelear la batalla, la peleó por nosotros, pero nos entregó la victoria. Eso es tremendo. Así es Dios. Entonces, hoy en día Dios sigue igual. Él sigue peleando tu batalla. Él lo dijo, la venganza es mía. Yo soy quien pelea tu batalla. Él está pendiente de lo que nos está pasando. Y además te dice, y si quieres ayuda, usa mis ángeles. Porque Él es el dueño de los ángeles. Dios se llama el Señor de los ejércitos. Pero el ejército está ahí ¿para qué? ¿Para defender a Dios? No, para defenderte a ti. Para eliminar tus enemigos. Para preparar el camino por donde vas a pasar. Limpiar este camino. ¿Cuántas veces hemos usado los ángeles para tantas situaciones? Para tomar la carretera. Para alguien que que va a entrar en un quirófano, pues mandamos los ángeles para que preparen el lugar, que lo limpien de cualquier enemigo que quiere ahí establecer la muerte. Y es ahí donde cuando tienes la mentalidad ganadora, mandas tus ejércitos, porque ellos van a ganar ahí. Tenemos más ángeles que Satanás. Nuestro ejército es por lo menos al doble. Entonces, activa tu mentalidad ganadora basándote en lo que dice la palabra de Dios. Has vencido al mundo si crees. ¿Quién? Pues hasta aquí llegamos el día de hoy. Vamos a seguir hablando de esto en los programas seguidores. Y recuerdan, siempre en victoria.